En este tiempo, estamos en un tiempo real de restauración o de restitución del ministerio apostólico, uno de los 5 ministerios instituidos por Dios y estipulado por Jesucristo para la Iglesia. Ahora veamos qué significa el término restitución, porque todos hablan y nadie explica. Restitución viene de un vocablo griego, apokatastasis, que significa, entre otras cosas, reconstruir la salud, el hogar o la organización, restaurar otra vez. Y ahí cae en otro de los términos muy empleados en este último tiempo, que es restaurar. Y restaurar significa volver a la existencia o al uso, restablecer, restaurar la condición original, esto es, devolver, reemplazar, restablecer, reinstalar, revivir, volver a llamar a la vida. Pero corremos el riesgo de que toda restauración puede traer consigo una serie de conceptos de estructura muy diferentes entre sí, según el maestro y la escuela interpretativa que éste represente. También están aquellos que, aprovechando el auge que toma esta misma restauración, comienzan a entregar pequeñas copias que, aunque se parezcan a las originales, son solo eso, simples, pequeñas y burdas copias. Copias cuyo único cometido es el de mostrar legalmente la vanagloria personal de lograr que los demás piensen en un original, engañando aún a quienes poseen los originales. Ahora veamos qué dice la Biblia referente a esto, como desde un principio la Biblia nos alerta del peligro, y luego seguiremos platicando del original. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, la palabra del Señor dice: quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios. Y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Apártate de esa gente. Es dura la palabra del Señor. Y en Mateo 24:24 dice: porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos. Atienda esto: aparecerán mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. La palabra griega apóstoles, traducida apóstol, significa enviado, una persona enviada al frente, alguien enviado, un mensajero, representante de quien lo envía. Ese término apóstol aparece 79 veces en el Nuevo Testamento. Fue usada en el mundo clásico griego para referirse a un emisario o un embajador. Con ella se referían a la flota de barcos que era enviada con el propósito de establecer una colonia nueva. Fue usada para el almirante que dirigía o que comisionaba la flota, y fue usada para referirse a la nueva colonia que había sido fundada y en la cual ese emisario o ese embajador introducía, entre otras cosas, atienda bien, la cultura del reino que representaba. Recordemos ahora que primero es lo primero, y no podemos engañarnos, pues también están aquellos que dividen los ministerios dentro de lo que sus dogmas le indican y los que no sirven a sus propósitos. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, verso 28 dice:
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pero veamos, la palabra primeramente deriva del vocablo griego protón, que significa primero en el tiempo, lugar, orden o importancia antes, al principio, principalmente, ante todo. Veamos entonces que en el orden de Dios es primeramente apóstoles y tengamos presente que cuando Dios dice primero, Él quiere decir primero, primero en el tiempo. Cuando las iglesias infringen este principio, están quitando, valga la redundancia de este caso, el principio de las cosas primeras. La unción no puede fluir si no hace a través del orden correcto, y esta tiene una mejor posibilidad de fluidez si cuenta con apóstoles en el rango dentro de la iglesia. Muchos lo definen al apostolado como un grado o una posición de dignidad, de eminencia, de excelencia. Vamos, debemos recordar que todos somos iguales en Cristo en cuanto a la salvación, pero que hay diferentes rangos en el espíritu, así como hay rangos entre los militares, también hay rangos en el ejército de Dios. Hay rangos en el campo espiritual, hay rangos entre los espíritus demoníacos. Toda autoridad y poder está basado sobre rangos. Esto no quiere decir que el apostolado como un rango para demostrar autoritarismo humano, sino, y atienda bien, para fluir en autoridad delegada por Dios. Efesios 4:11, y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y en Hechos capítulo 5, verso 12 dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Nunca decíamos, debe ser considerado como un asunto de orgullo, que es lo que vemos hoy, ni de vanagloria, y mucho menos de una posición por estar por encima de todos los demás hermanos en la iglesia. Entre más alta es la responsabilidad, más debemos servir a los demás, porque Jesucristo es nuestro modelo. Juan capítulo 13, verso 3 al 9 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan capítulo 13, verso 12 al 17 dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Y pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo es dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, y acá está la base principal de ese versículo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El ejemplo es muy claro. Tenemos que ser servidores en lugar de señores. Debemos ser útiles a los demás. Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo y decimos que somos sus discípulos, entonces debemos de hacerlo. Pero entendamos que cuando decimos servidores, no estamos diciendo esclavos. Decimos servicio a los demás ministerios. Por ahí hay gente que viene, te golpea la espalda y te dice mi siervo. Y te está diciendo que tú eres el esclavo de él. No hablamos de esclavo, hablamos de servidores de servicio a los demás ministerios. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 24. Dice, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Mateo 20, capítulo 26, versículo 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No dice esclavo, dice servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Queremos dejar claro que cuando hay alguien caminando hacia un verdadero ministerio, se dan normalmente los siguientes pasos. Primero, tiene un llamado.
O sea, no es por vanagloria personal, es porque tuvo un encuentro real con el Señor y éste pone una carga en su corazón y a través de diferentes maneras le indica cuál será su tarea futura. 2. Es establecido. O sea, se prepara en conocimiento y en poder de Dios y comienza a establecerse ministerialmente acompañando a los primeros y ofreciendo y aprendiendo el oficio. Encontrará en ese momento una paternidad ministerial y será adoptado. Compare la historia de Pablo y Timoteo. 3. Tiene que ser confirmado a través de su líder apostólico, su padre apostólico, sobre un apóstol o de un profeta, mediante promesa y revelación a través de la palabra. Tiene que ser cuarto, tiene que ser ordenado. Un consejo de anciano o el presbiterio reconocido y de buen testimonio tendrá que imponer las manos sobre el ministro, le ungirán y le ordenarán al ministerio. Y recién ahí viene la quinta parte, que será enviado a una misión. Sabiendo que deberá volver siempre a Antioquía para dar cuenta del trabajo realizado, quedarse un tiempo dentro del consejo resguardándose, alimentándose y preparándose para luego otra vez salir a otra encomienda. Hoy en nuestros días lamentablemente se está poniendo de moda dentro de los estamentos cristianos de línea pentecostal independiente, a lo que yo personalmente llamo izquierda pentecostal, la forma del autogestionante ministerial, que se divide en dos grandes áreas. Para explicarlo en una forma más entendible y conocida para todos, veamos. Primero, los autoungidos. Son aquellos que por diferentes causas se autonombran como ministros, se autoungen, le escapan básicamente a toda autoridad espiritual, a toda autoridad ministerial, y aunque en muchos casos son llamados al ministerio por el Señor, no son apartados, ni han sido ungidos con imposición de mano, y menos aún han sido enviados por alguna autoridad espiritual o ministerial, como dice la palabra. Y lo más complicado es la segunda parte, que es la de los ungidores ministeriales. Son los que en el último tiempo ungen indiscriminadamente todo lo que se mueve a su alrededor. Por sus manos pasa todo lo que se asemeje a ministro o líder la mayor parte de las ocasiones, con el afán de tener una gran cantidad de ministros bajo su responsabilidad, sin importar la condición en la que llegan ellos y sin saber si son neófitos o conocedores del oficio al que le envía. Últimamente, dentro de los ungidores ministeriales se ha dado el hecho de venir a ungir un montón de gente e irse a otro país y dejarlos solos, sin ninguna enseñanza, sin ninguna explicación, sin ninguna base, solamente con la carga de haber sido ungidos como apóstoles o como profetas o tantas cosas. Yo tengo una posición personal sobre todo esto. Según mi profesión, lo que no significa ni es mi pretensión que se transforme en una regla de conducta, y menos aún en una doctrina o un dogma. Mostraremos en próximos videos algunas señales del ministerio apostólico que, a mi juicio personal, y cuando digo a mi juicio personal es debido a mi propia verdad subjetiva, desde mi punto de vista, desde mi escuela interpretativa, que no quiere decir que sea la verdad para los demás, mostraremos algunas señales del ministerio apostólico, y mediante las cuales debemos fijarnos para discernir si el apóstol o el profeta que se presenta tiene su ministerio de parte de Dios o de parte de los hombres. Tenemos una larga lista que hemos encontrado de situaciones por las que atravesaron nuestros primeros padres apostólicos neotestamentarios, a los cuales debemos observar como un espejo para nuestras vidas. A partir de mañana seguiremos entonces hablando sobre mi posición personal subjetiva de lo que debería ser o de lo que debería hacer
y propagar un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, alguien integrante de lo que comúnmente se da a llamar el ministerio quíntuple. Dios les bendiga muy ricamente. Nos veremos mañana en los programas de las diferentes radios, de 4 a 5 de la tarde, hora de Uruguay, en Sobrenatural FM. Puede buscarnos en Facebook, de 6 a 7, en Avance Montevideo. Puede buscarnos en las transmisiones en vivo en Facebook. Día a día, mañana a mañana, estaremos haciendo nuestra propia publicación o nuestra propia emisión, hablando de todos estos temas que tienen que ver para un correcto y buen funcionamiento dentro del ministerio en el cual Dios te ha llamado. Dios te bendiga, gracias por estar conectado ahí. Bendiciones para ti.